Antes de empezar, te recordamos que las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura editorial de El Comercio. Nunca había atravesado un aborto espontáneo. ¿Cómo? Nadie habla de los abortos ni de las pérdidas. No debería hablar porque la gente va a creer que estoy loca. Entonces era como esta situación estoy súper... como que oversharing. Ajá, exacto. Sentía que si es que hablaba era como que me iban a decir, ¿para qué cuentas de eso? O sea, como que... Entonces era extrañísimo. Dios bendito, yo ya atravesé una pérdida. Ya fueron 21 días de luto. Ya, o sea, como que ya me costó la vida entera hablar con esto y mi esposo y llorar todas las noches en el viaje y abrazarle y decirle por qué me pasa esto a mí. Abro el teléfono y el momento en el que vi el resultado solo me desplomé. O sea, me fui al piso porque el HCG estaba como en 1000 y pico, cuando la primera prueba había estado como en 31. Obviamente en ese punto yo ya sabía que era un ectópico. Y fue, o sea, creo que los peores días de mi vida. O sea, de mi vida. Es tan loco que mi segundo embarazo ectópico fue un embarazo completamente saludable. El embarazo se dio por la trompa izquierda, como se da todos los embarazos, otra vez al primer intento. Pero mi bebé, rebelde, y por eso sé que es hombre, porque hizo lo que no tenía que hacer, se implantó en el huequito que quedó de la cicatriz, en el pedacito de trompa que quedó de la primera cirugía. Entonces el bebé creció y explotó. Creo que es importante eso, hablar para que si a alguna otra mamá le pasa en algún momento, sepa que las cosas van a mejorar. Y también, si es que alguna mamá ya pasó y no lo habló y todavía tiene eso metido en ella, que lo saque, que hable. Sacarás la madre con todo mi ser, aunque a veces no pueda ni correr. Esos momentos que te hacen brillar, llenan el alma, no podían faltar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sacadas la Madre. Estamos aquí después de unas merecidas vacaciones de 2-3 semanas sin vernos, así que tenemos mucho cuaderno que igualarnos y conversar. Y lo más chévere es que hoy estamos con una invitada muy especial. Estoy aquí con mis amigas Diani, André, Bri y nuestra invitada Pame Santos, que le queremos dar un aplauso de bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. A ti, Pame, gracias por acompañarnos. Quiero agradecerte por querer compartir con nosotras en este espacio. La verdad es que tu historia nos ha conmovido mucho y por eso decidimos invitarte. Queremos, yo te conozco, pero mis compañeras no te conocen todavía y estoy segura que esta conversación va a estar muy chévere. Así que nada, empecemos con nuestro segmento Expectativa versus Realidad. Alerta. Expectativa versus realidad. Y bueno, para presentarles un poco más, quiero, Pame, que nos cuentes de ti, cuántos años tienes, cuéntanos brevemente tu historia para empezar a introducir este tema de hoy, que es el embarazo ectópico. Muy bien, como dijiste, me llamo Pamela, todos me dicen Pame o Pam. Tengo 32 años recién cumplidos, pero tengo menos de un año de haber vuelto a vivir. Tengo 3 hijos, 1 en la tierra, 2 en el cielo. Y soy diseñadora gráfica de profesión, ahora me dedico a los viajes. Soy agente de viajes certificada en Disney, Universal y cruceros. Encontré el trabajo de mis sueños por haberme convertido en mamá, porque fue mi hijo el que me
me llevó a cambiar radicalmente mi carrera. Algo que me encanta porque siempre viajé. ¿Qué más les puedo contar de mí? Soy una apasionada completa y total por los viajes, liguista a muerte. Como mi esposo. Sí. Bueno, en mi familia entera, todos liguistas, así que muy futbolera. Y eso, brevemente, esa es mi vida. Nada, agradecida de estar aquí, de poder contar esta historia que creo que va a conmover a muchos. Qué bien, muchas gracias por acompañarnos. En este episodio vamos a hablar de un tema súper tabú, diría yo, porque no es algo que se conoce mucho. Un embarazo ectópico no es tan común. Justo hace un momento estábamos hablando de que el 30% de las pérdidas vienen de un embarazo ectópico, ¿verdad? Entonces, es un número que debería ser mucho más, conocido. Y estamos aquí justo para que tú nos cuentes qué es un embarazo ectópico, cómo lo viviste tú, y que hablemos justo de esa expectativa versus la realidad de a veces uno cree que es solo tener el positivo en la prueba de embarazo y luego te topas con que es mucho más complicado que eso, que queda un camino muy largo por recorrer. Así que nada, Pame, cuéntanos cómo lo viviste tú, brevemente, tu primer embarazo ectópico y cuéntanos tu experiencia. Claro que sí. A ver, lo primero, y creo que es lo más importante, es como hablar justo de este tema tabú que no creo que solamente viene del embarazo ectópico, sino también de las pérdidas. Uh-huh. Tienen que saber que yo no solamente atravesé 2 embarazos ectópicos, atravesé una pérdida en medio de estos embarazos ectópicos. Y bueno, ¿por qué? Porque yo con el primer embarazo ectópico supe del embarazo. Es decir, nosotros planeamos la llegada de este bebé. Era después de mi primer hijo. Ajá. Yo tuve un primer embarazo. O sea, fue tu segundo embarazo. Es mi segundo embarazo, ajá. Okay. Yo tuve un primer embarazo completamente saludable. Un poco también como esos, creo que fue un poco golpe de realidad, porque con mi primer embarazo fue, queremos un bebé, tratamos de ese mes, al siguiente mes llegó el positivo. El embarazo fue maravilloso, nunca tuve un estrago. Como te he contado, Eli, porque creo que como nuestros hijos tienen prácticamente la misma edad, tuve muchísima suerte mi hijo durmió bien desde chiquito, la lactancia no me costó. O sea, como que fue un embarazo como entre comillas, perfecto. O sea, uh-huh. Todo el proceso fue perfecto. Uh-huh. Entonces yo tenía esta idea en mi cabeza de que así son los embarazos. O sea, uh-huh. Y si alguien me decía algo, era como que nosotros solo dijimos queremos un bebé y llegó el bebé. O sea, como... Entonces, cuando estuvimos listos para un segundo embarazo, porque, bueno, no sé cómo será para otras mamás, pero para mí era súper importante ese cambio de 1 a 2. No me costó tanto el cambio de 2 a tener un bebé, pero pasar de tener un bebé a tener 2 para mí era como súper fuerte. Entonces, nos costó más como el saber cuándo estábamos listos para este segundo embarazo. Y cuando dijimos, ok, creemos que estamos listos, fue otra vez igual. O sea, nosotros decidimos buscar el bebé. Y al siguiente mes no llegó la regla, me hice la prueba y fue un positivo bastante raro. Porque con mi primer hijo, el rato en el que yo puse la pruebita en la orina... ¿Te salían las semanas también? No, porque era de las otras. Fue inmediato. O sea, yo metí y las líneas se pintaron, pero así, al instante. O sea, fue... Ajá, literal. Mi esposo se reía porque yo quise dejarle ahí como... O sea, como uno está acostumbrado a ver en las películas que apoyas minutos. Ahí. Y mi esposo se reía porque era como... Sí, cachas que ya salió las líneas, o sea, como estás embarazado. Y yo, no, porque imagínate que cuando le dejas reposado, como, porque vaya ahí. Ajá, porque yo decía, no puede ser que sea así de rápido. O sea, justo me pasaba esto de que yo conocía otras mamás que no había sido tan sencillo, que transitar una búsqueda de un bebé había sido más complejo. Entonces, para mí era como, no creo que sea así. Y fue. Con el segundo, veo, y era una línea extremadamente tenue. O sea, era súper, súper levecita. Entonces, claro, ese rato a coger el papel y empezar a leer las instrucciones y le decía, Feli, aquí dice que así sea una línea tenue, eso es embarazo. Ajá. Pero estoy en las mismas, o sea, ¿qué mismo? Entonces, claro, no, vamos a comprar una digital. Ok, vamos a comprar una digital. Y en ese punto yo me iba de viaje. Como les digo, soy agente de viaje, así que viajo mucho. Uh-huh. Me iba de viaje y Felipe dice, no, mejor
vamos a hacernos de una vez una de sangre, porque no nos van a dar los tiempos, prefiero que te vea la ginecóloga antes del viaje. Y fue como, sí, es verdad. Llamé al lugar, al sitio para que me puedan hacer la prueba, al laboratorio, y me enteré de algo que no muchas mamás sabemos. La prueba de sangre, la que no es cuantitativa, sino, perdón, sí, la que no es cuantitativa, la que solo te dice sí o no, es más barata que una prueba de orina. O sea, cuesta $4. Sí, Es baratísimo. Wow, No nunca me he hecho. sabía. Entonces Según yo, muchas todo el mundo veces compra en la piensas- farmacia porque ajá, es más porque barata piensas que que es la- más barata, pero Ajá. la cuantitativa es la cara. Pero ese es un gran tip, en verdad. Es Sí. maravilloso, yo no Sí. tenía idea. Entonces, Ajá. después de eso, como que dijimos, nunca más nos vamos a hacer una prueba de orina, sino vamos directo a hacernos la de sangre. Y ha de esa ser es más súper segura. precisa, Ajá. claro, es muchísimo más precisa porque si ya tienes arriba de ni sé qué, es positiva. Y en la orina a veces eso no se puede medir o se mide en la primera orina, entonces te toca esperar un día entero para poder hacer al siguiente día. Pero ponte, mi prueba de orina era, tú podías hacerte desde la, o sea, te decía desde la, si tenías 1 o 2 semanas. Ujú. La de sangre también puedes hacerte así súper temprano, ¿o no? Sí, 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 Sí. sí. Ajá, Sí. exacto. Ah, ya. O sea, la de sangre puedes hacerte... No de sabía cie- si tenías que esperar como Al que día más siguiente. tiempo. para No, hacer- no, más bien la cuantitativa te dice, literalmente te puede decir el tiempo de semanas que estás embarazada Claro. porque Ujú. te dice la cantidad de La hormona. hormona. Ah, La qué HCG. cool. HCG, Sí. ajá. Ya, ya. Entonces yo me hago esta prueba y que igual, no sé si son cosas del destino, no sé si era Dios mandándome señales, no tengo idea. Nosotros íbamos a entrar a este feriado enorme que puso Novoa, que ni me acuerdo por qué era, pero era en noviembre. O sea, no me acuerdo por qué, pero hizo un feriado enorme, súper largo. Y en el laboratorio me dijeron, le va a llegar hasta las 12 del mediodía. Fue como que ya, perfecto, estamos súper bien de tiempos. Llegó a las 12 del mediodía, nosotros así como en el celular pegados y no llegaba. Esperamos hasta la 1 porque dijimos, y empezamos a llamar y como era el feriado ya no nos contestaba nadie. Miércoles. Y claro, y con mi esposo sufre, o sea, ya se imaginarán esos nervios de Ansiedad, eso no ajá. es, sí, no, bueno. Empecé a escribirles por Instagram, por correo, no. o sea, a todo lado y nadie nos respondía. Hasta que en Instagram me responde y el que asumo que es su community, o sea, ni siquiera alguien del laboratorio como tal. Ujú. Y nos dicen, chuta, no sabemos qué pasó, ya vamos a conversar, o sea, ya vamos a hablar al laboratorio. Bueno, la cuestión es que a las 4 de la tarde me llama uno de los hijos del dueño del laboratorio. O sea, como que se presentó, no voy a decir como el apellido, pero se presentó mi nombre, ¿sabes? Entonces yo sabía que tenía que ver como con el laboratorio. Y me dice, Zurita te quiero pedir disculpas por como que por todo el proceso, que te cuento que algo pasó con nuestro sistema y no se podía generar el PDF. No sé si fue una excusa, no sé si ese rato fueron corriendo a buscar mi muestra para que alguien, no tengo idea qué habrá pasado. Y me dijo, entonces solo te puedo dar el resultado vía telefónica. Y le dije, no, espérate, que yo necesito esto, escucharlo con mi esposo. O sea, como que no voy a escucharlo sola. O sea, necesito que mi esposo esté Mándame un aquí. mensaje, Ajá, y le dímelo en dije, un papelito. hagamos una Zoom. Entonces le dije, Con sí, globitos, dame sin un globitos. segundo, que venga acá, pongo en altavoz y nos dices a los dos al mismo Ya. tiempo. Entonces, sí, no hay problema. Entonces mi esposo salió, estábamos en la casa de mi cuñada. Los dos así abajo de un árbol de chirimoyas, como prendí el altavoz y nos dijo, les quiero decir que la prueba es positiva. Entonces, bueno, fue llanto, alegría, susto, emoción, o sea, como una mezcla completa de sentimientos porque otra vez fue el primer mes y otra vez llega el bebé. O sea, era como, wow, El primer qué locura. intento. Ajá, el primer intento. Ujú. Entonces, el Nico va a ser hermano mayor, qué emoción. Y estábamos en la casa de mi cuñada, como les cuento, pero no, dijimos, mejor no vamos a decir nada hasta que no me vea la doctora y así. Entonces yo salí, le llamé a mi doctora, le expliqué, le dije, pasó esto y me dijo, perfecto. Nos vemos el martes porque ahí se acababa el feriado. Y nada, como para ese día te haces la cuantitativa, que ya era ver la cantidad de la hormona. Y yo, ya, perfecto, entonces nos hacemos la cuantitativa. Nada, yo ya estaba como toda emocionada, llegamos a la casa, empezamos a ver cuando nació mi hijo Nicolás, nosotros vivíamos en otro departamento. Entonces, el cuarto era súper largo, el espacio para la cuna era perfecto, o sea, como que era un cuarto pensado para papás. Y este cuarto en el que vivimos ahora no. Entonces, claro, fue como vamos a hacer, hay que mover este velador, o sea, planeamos nuestra vida entera como en esas pocas horas de tenerle al bebé. Entonces, bueno, ya súper emocionados. Era hasta chistoso porque yo tenía una póliza activa que se libraba en julio y el bebé iba a nacer en julio. Entonces, era como que todo cuadraba así a la perfección. Entonces decíamos como que qué locura, cómo es Dios, y ni sé qué. Bueno, nos fuimos a dormir mega felices. Y al siguiente día, como nunca mi papá había logrado que estemos todos juntos en un desayuno con mis hermanos y así. Y de nuevo, con esta falsa idea de cómo fue nuestro primer embarazo, Felipe me dice, si
si quieres de una vez contémosles. O sea, como que es un momento en el que están todos juntos y yo sí. Entonces preparé una carta, escribí una carta. Mis papis han pasado situaciones un poco complejas ahorita. Entonces dije, bueno, va a ser un momento como de escribirles una carta como en agradecimiento y ahí les voy a contar. La cuestión es que un poco antes de salir del desayuno tuve un pequeño sangrado. Un sangrado súper leve, súper leve. Y eso a mí no me pasó con ¿Pero Nicolás. cuánto tiempo ¿De embarazo? semanas? Ajá. Es que no tenía idea, porque solamente me no hice te el decía. sí, no. No se hizo la ya, cuantitativa, no, sino tú- la de no, sí. Solamente me Ajá. hice la de sí, no. Ajá, porque como no sabíamos, solo queríamos saber el sí o no. Porque como ya tuviste un embarazo bueno, dices, bueno, ¿qué me va a pasar? O sea, Exactamente. Es que claro. no te dicen, Exacto. ajá, Sí. nunca te dicen lo que no puede te pasar. esperas. Exacto. Es que ahí es justo lo que hemos hablado. O sea, tú esperas que sea o como el que tuviste o como ves en las películas. Porque tú, Exactamente. o sea, yo creo que no todo el mundo se imagina lo difícil que puede llegar a ser concebir. Sí. Ajá. O sea, no es... Y aun cuando, como tú dices, lo intentas y al primer intento te sale, Ujú. igual no sabes qué puede pasar. Obvio. Entonces, Sí. la Sí. realidad es otra, es completamente diferente a lo que nos han pintado. Y creo Sí. que esto no es como para asustar, sino No, para... para concientizar. Exacto, para que sí. justo haya como un poco más de información de estas cosas. Y justo, o sea, yo si hubiera sabido, me hubiera hecho la cuantitativa. Claro. Así me hubiera Para no costado un estar poco tan más, confiada. me hubiera hecho la cuantitativa. Y quizá con eso no le contaba a mi familia. Entonces, claro, yo tuve este pequeño sangrado. Y le llamo a mi ginecólogo y me dice, puede ser un sangrado de implantación. No te estreses, hazte la cuantitativa, me llamas y me dices los resultados. Pero seguro todo está bien, porque como que todo en mí siempre estuvo bien, perfecto. Y tú para todo esto no tenías un desbalance hormonal, Nada. Nada. Ya. Nada. O sea, siempre todo en mí, en teoría, estuvo Qué heavy. súper bien. Ajá. Entonces, claro. Pero si sentías, ponte las chichis o malestar. Nada, o es algo. que todavía yo no se nunca, siente. no, y yo tan nunca pronto. sentí O sea, nada. yo sí sentí, por mi gato, porque no Tu gato es el pulpo Paul. sí, literal. Bueno, perdón. No, yo no. O sea, yo nunca sentí nada en mi primer embarazo. Nada. O sea, a mí me decían, pero no te pasa esto, pero no tienes ganas de esto, pero nada. O sea, yo no, no le puedo vincular con nada a mi embarazo. Entonces, claro, ya fuimos a este desayuno, le conté a mi familia, todos súper emocionados. Y como cosa rara, llega el resultado de la cuantitativa muchísimo antes de lo previsto. O sea, me tenía que llegar en la tarde. El mismo laboratorio Y llegó ese rato. haciéndose de a buenas contigo. No, ya me fui donde otro laboratorio porque ya no confié más. No es que Llega- te pierdan, que te digan por celular, eso nunca me ha pasado, o sea, y de lo último. Sí, entonces llegó el resultado y yo vi el resultado y claro, la única referencia que tenía igual era mi resultado de Nicolás, de mi primer hijo. Y dije, algo no está bien aquí. O sea, de una yo ya me di cuenta que... Entonces solamente les dije a mi familia como... O sea, porque desde que les contamos les dijimos, tuvimos un pequeño sangrado, entonces vamos solo a rezar y que sea lo que Dios quiera. O sea, lo que Dios quiera. Si tiene que llegar el bebé, que llegue. Si no tiene que llegar el bebé, como lo vamos a aceptar. Obviamente con el corazón chiquitito, pero como, ok. Entonces le llamé a mi ginecóloga escucha el resultado y me dice, Pame, O sea, siento que decirte la esto. hormona estaba muy baja. La Ok. hormona y la progesterona, porque es una unión. Sí, claro. Y estaban muy bajas las dos. O sea, era una unión de las dos. Porque en realidad le dije lo de la progesterona, porque ese es el que le preocupaba por el sangrado. Y me dijo, está muy bajo, te voy a dar progendo, o sea, te voy a mandar como esta medicación para subir la progesterona. Y le dije, pero, Katy, me pasa que el HCG está en tanto. Y ahí me dijo, no, Pame. Siento mucho tener que decirte esto por teléfono, pero es un embarazo que no es viable. O sea, ese embarazo no se va a Es que dar. además de lo que tengo entendido, la HCG cada día sube full. Exacto. Es que es demasiado. Es como que te puedes medir diario o casi que Exacto. por hora y Ajá. ves cambios. Exactamente. Y llega un punto en que dices esto, o Y sigue o para, no el, sigue. y para el tiempo de retraso mío, que eran como 4 días, yo ya tenía que tener un valor de más de Claro, tanto. sí tienen parámetros. No sé, los para 4 días ya sí. te quedas dormida, huevón. Entonces- yo me quedé dormida en una reunión de Zoom hace 5 meses. Hace 4 meses. Chiste. Entonces, claro, o sea, ya fue como, obviamente ese rato se destruyó todo, el desayuno, ya no quise ni comer, o sea, para mí fue súper triste. O sea, imaginarte una vida entera en 24 horas y que se corte de la noche a la mañana es fuertísimo. Entonces, bueno, yo ni le pregunté nada a mi ginecóloga porque me quedé como, y solamente me dijo, yo le había dicho que me iba a un viaje, pero no le aclaré cuánto duraba el viaje. Solo le dije, me voy de viaje, y me dijo, anda al viaje, como pasa esto, como relájate, o sea, como, pero en el buen sentido, porque ella es muy humana, y me dijo, y vuelves y te chequeo. Y yo, perfecto.
claro, cerré el teléfono como... Y mi esposo, mi suegro es médico, me dijo, vamos a preguntarle a mi papi, por si acaso, a ver qué nos dice. Entonces fuimos donde mi suegro, le contamos, vio los resultados y nos dijo exactamente lo mismo. No hay forma, o sea, no es un embarazo viable. Si es que puede ser que ya ni siquiera esté ahí y lo que te queda es un poquito de rezago de la hormona por lo que se dio, pero no, o sea, no va a ser. Pero para todo eso Entonces, no había todavía un eco. No había eso eco, me no había iba a sangrado, preguntar. no Porque había es que además- nada. Es Es muy que además hay rápido, al eco- 4 días. Es nada. A los 4 días no te das un eco, ¿me entiendes? Por lo menos esperas una semana. No, yo sí No. fui, cuando me enteré que estaba embarazada, fui un día de Pero no se atraso. ve, ¿me entiendes? No Sí se se ve. ve. Sí se ve. Se ve un puntito negro de pimienta, te lo juro que se ve. Claro. O sea, en mi Yo caso fui no porque se ha vi- visto. Es que en no ninguno de siempre los se ve. dos. Entonces, O sea, eso pasa se ve con el muchas saco mamás que se gestacional. asustan porque van y no ven nada y se asustan porque dicen no hay bebé y les dicen Por wait, eso no hay porque latido puede estar hasta semana 8. ajá, o sea, dependiendo. depende de miles de exacto. cosas. Entonces, claro, es como que Bueno saber, porque a mí yo sí O sea, vi un puntito negro y dije, Es que ah, se bueno. puede llegar a ver el saco gestacional, Ujú. pero el Pero bebé puede No, ser. ¿sabes cómo se ve? Como cuando la chilla está como inflada. Así, ¿no? Así se ve. Cuando tiene un día de atraso. No sé. O sea, en mi caso con el Nico, claro, yo con el Nico me enteré un poquito más porque, como les digo, estaba como muy reacia a pensar que podía ser tan rápido. Entonces, claro, en cambio con este otro yo decía, no, si es así de fácil, o sea, ya. Entonces, claro, no había eco, no había nada, solamente había exámenes de sangre, nada más. Entonces, para esto yo nunca había atravesado un aborto espontáneo. Como nadie habla de los abortos ni de las pérdidas, no tenía nadie a mi alrededor que me había hablado de un aborto. Entonces yo no sabía cómo era el proceso, o sea, no sabía si es que... ¿Qué esperar? Ajá, no tenía idea cuándo podía empezar el sangrado, si es que me iba a doler, o sea, no tenía idea de nada. Entonces, claro, como les digo, a mi ginecóloga no le pregunté porque me quedé en shock y solo colgué la llamada, pero a mi suegro ya le preguntamos y nos dijo, sí, puede tardar de tanto a tanto tiempo, el sangrado podría empezar hoy como podría empezar en una semana, o sea, como es indistinto, bueno. La cuestión es que esa noche empezó el sangrado. Entonces, hay muchas mujeres en abortos espontáneos que ni siquiera se enteran No, que estuvieron porque embarazadas. piensan que es una solo se retrasó el menstruación. periodo. Porque Periodo. piensan que es su periodo retrasado. Exacto. Y realmente hubo un embarazo, ¿ya? Entonces, desde Y- ahí ya y perdón, empezó... ¿Y cuántas veces no, o sea, hemos caído en que, sí, se me retrasó el periodo y no era tu periodo? ¿Me Exacto. entiendes? exacto. Y tal por vez nunca eso- supiste. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, yo me presento, pero próximamente, la próxima semana voy a tener mi certificación de dula de fertilidad, en la que pues me preparé con mucha más información que la que tenía, porque en realidad creo que era importante. Entonces, ahora lo que quería exponer es que hoy por hoy vivimos muy rápido, no tenemos en cuenta tal vez los signos de nuestro cuerpo cuando nos dice que algo tal vez anda mal o algo anda bien. Por eso hay métodos como el método sintotérmico en el que te tomas la temperatura y también es por observación y miras tu moco cervical y también puedes ver cómo está tu cervix. Entonces, y hay mujeres que lo hacen esto mucho tiempo y llevan como que un diario. un diario y un registro. registro de eso. De hecho, yo tengo una compañera en la oficina que dice que ya creo que tiene 50 años y dice que desde que menstruó tiene su registro. ¿Cachas? Entonces es A los súper... Sheldon Cooper. Exacto. Y ahora hay muchas aplicaciones Con y la la orina. tecnología y la tecnología Hay un que pop diary. ayuda. Entonces, por ejemplo, yo ahorita uso un dispositivo externo con el que duermo que se llama Term Drop y me calcula mi temperatura basal. Entonces yo ya sé mi ovulación, mis días, o sea, puedo ahorita estar segura que lo que tengo es mi menstruación, más no una pérdida. Pero esto también te sirve para observación y para que entiendas cómo está tu cuerpo. Y es lo que Claro. hemos hablado, porque el menstruar y la fertilidad es sinónimo de salud. Pero Sí. a veces suceden estas situaciones que salen de nuestras manos y tal vez nos dejan más bien un aprendizaje con otro sentido para tal vez valorar otras cosas o tal vez hacer cambios en nuestra vida, en los hábitos, en las personas. Yo siempre hablo de la nutrición emocional, porque no es solo lo que comes, sino lo que miras, lo que escuchas, con quién compartes. Entonces, siempre yo les invito a que sientan que esto cuando pasa es siempre
es un mensaje de Dios. De acuerdo, 100%. Y siempre por algo pasan las cosas, pero para mejor o para hacer cambios positivos y valorar más bien lo que tenemos y son impulsos. Es que además, independientemente de si es que estás buscando un bebé o no, conocer tu cuerpo es necesario en cualquier etapa. Eso es lo que yo Exacto. decía, porque en el No te colegio no enseñan. te enseñan esto. O sea, Exacto. ¿cómo hay colegios? Habían colegios de mujeres Nosotros antes ya. estamos en colegio Tú de estabas en mujeres. colegio de Yo estoy mujeres. en Yo no colegio de estuve. mujeres. ¿Cómo en esos colegios no Y es nunca una... Luego me supe lo que cambié. era un embarazo Eso te digo. ectópico. O sea, nunca. ¿Cómo te digo? ¿Cómo en un pensum no está esa prioridad? Ajá. O sea, de tú conocer tu cuerpo, saber por dónde literal haces Cómo pipí, nutrirlo, porque, o sea, en cómo- serio, Exacto. no sabes. Yo me acuerdo, yo voy a decir una cosa, pero yo me gradué virgen. Pero yo me acuerdo mi primera vez, que eso deberíamos hacer un capítulo de eso. Yo me acuerdo que yo no sabía dónde estaba mi clítoris. O sea, qué estúpida. Ah, yo tampoco, es verdad. No Entonces, es eso, dime, sino o que de sea, verdad, no, o sea, ese- la educación es súper biológica, no es Obvio. solo... Es que o piensas sea, en todo no- menos en eso, o sea, no te da... O sea, pero me entiendes que en el colegio no te puedan decir, verás, cuando tu moco cervical está así es porque estás ovulando. fértil. ¿Me entiendes? No, Exacto. y también el capítulo de los anticonceptivos, o sea, hay tantos exacto. riesgos para la mujer. Pero es que en un colegio religioso y todas no te esas dan, cosas, solo o sea, te dicen la claro, vida. obviamente Exacto, tienen por amor y nada colegios por la como el mío era de Serafín Lucía. monjas también. Exacto, entonces tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que si tú, o sea, abrirías un espacio desde la primaria para conocer... Buena idea, amiga. Y segunda de negocio. cosa que deberían darte es primeros auxilios. O sea, por Dios, ¿por Sí, de qué acuerdo. diablos, perdón? ¿No? Sí. Está en el pensum saber cómo dar RCP o al menos hacer lo que ves en las películas. Claro, ¿Por qué? cuando El de eres boca a doctora boca. o algo. El No de lo boca a sé, boca. son necesidades. ¿no? O sea, la verdad es que sí tiene mucho sentido lo que tú dices. Creo que me identifico mucho con tu historia porque mi primer embarazo, y creo que lo mencioné en otros episodios, fue igualito. Fue como que yo justo hablé con millón gente y dije ya, para no estar psicoseada, cuánto tiempo todo el mundo más o menos se toma en quedar embarazada. Sacamos un promedio. Y el promedio era 6 meses. por si Pizarrón, las acaso. dos. Promedio. Un Excel, por si acaso, yo se lo Exit poll. entonces como que yo estaba súper, o sea, eso me ayudó para estar relajada y decir, bueno, ya Exacto. no me importa, no es de una, ya Sí, se mira, la tienes- abrí. Exacto, ajá. Tienes un método totalmente distinto de la decisión. A mí me A hubiera boca de sido, urna, el promedio es. ándate a hacer un masaje, algo. Y, entonces lo raro fue que me pasó lo mismo que tú, que es como que intentamos ir al medio y fue como se me bajó toda la felicidad, pero luego fue como, chuta, pero tan rápido, y estaba, o sea, me vino como un ataque así como de, Tal ¿y ahora cual, qué hago? O tal sea, no estoy cual. preparada porque psicológicamente pensé que me iba a demorar más. A mí me pasó eso hasta mi ginecóloga me decía como, Pame, como no te estreses porque puede tomar tanto tiempo, o sea, Ajá. como para que no esté pensando en, A la ay, no puedo expectativa. estar embarazada porque me demoré tanto. Entonces, para mí en verdad era una realidad tan irreal, era como, Sí. no puede ser que sea tan De una, pronto. sí. Exacto. Entonces, bueno, la cosa es que y luego hace poco comenzamos otra vez a intentar con mi esposo y bueno, ahorita tengo como los periodos medio raros de que me pasó hace como un par de meses Yo te también, puedo que tuvo ayudar. un sangrado, o sea, después de, o sea, yo soy como, justo lo que decía, creo que no me acuerdo cuál de ustedes, pero que te tienes que conocer a ti. Entonces yo me conozco a mí, yo sé que soy súper como alemana y el día que me toca el día es, o sea, así. Y bueno, cuando ya tengo un atraso, como la primera vez tuve un día atraso y ya estaba embarazada, ya. Y ahorita me pasó y no fue así. O sea, como que tuve, después de un par de días, creo, unos cólicos horribles, un sangrado diferente, bueno, mucho dolor de todos lados. Me fui y me hice ver, bueno, ya parece que sí pudo haber sido una pérdida, pero 50-50 porque a veces No no... se sabe. Ujú. No sabes cómo hacer, entonces la típica que todo el mundo te dice, bueno, el segundo ya tu hijo necesita un hermanito, no sé qué, y es como... Ujú. Entonces como, pero ¿por qué no tienes? Como, chuta, sí he intentado. My God, que ese es creo que uno de los mensajes más grandes que yo quiero dejar con todo esto. Dejemos de hablar de las maternidades de otras familias. Dejemos de preguntar, ¿Para o sea, cuándo? Dios mío. ¿Por O sea, qué? como no logro, o sea, yo con decirles que de mis 2 cirugías salí y la pregunta siguiente era, ay, pero ya vas a, no, por suerte te quedó una trompa perfecta. Es como, acabo de salir de una cirugía, o sea, es como... Dejemos de hablar de las maternidades, o sea, como no es su problema, dejemos de preguntar esas cosas, es fuertísimo.
Es que además... Y te entiendo y te abrazo porque... Es que además... Claro, tú cuesta. esperas que sea igual que la primera vez. Y no es así. Pero es que a la Exacto. final tenemos que entender otra cosa, que el cuerpo cambia. Y, De acuerdo. y es, justo estábamos hablando hoy con Eli, pero es un tema de mentalidad también. Porque mientras más lo piensas, más te bloqueas. Entonces, es un baile entre la mente y el cuerpo. Entonces, yo siempre les invito a todos que también reflexionemos y no el típico de que relájate y va a pasar. No, Sí, sino, yo viví un poco tómate bastante tu tiempo. lo que dice Bri, no en eso, pero cuando antes nosotros realmente no habíamos conversado del tema, entonces llegaba la gente, ¿y cuándo el primero? ¿Y cuándo el primero? Nosotros súper incómodos, bueno, no todavía, pero ya, ¿qué fue? Y había gente ya tan insistente que yo, bueno, me hice unos exámenes y lamentablemente tenía un mioma y tenía que hacerme un procedimiento. Y para mí, o sea, cualquiera que te dicen tienes un mioma que tiene no sé cuántos centímetros, pero era casi el porte de un bebé. Entonces me cachas y era, Claro. o sea, era una cirugía mayor. Yo tenía ya la cicatriz de la cesárea cuando me hicieron la cesárea. Entonces ahí mismo me hicieron la cesárea. O sea, te operaron de los miomas después. El mioma antes, o sea, antes Ah, yo para o sea, acá, obviamente ya para pensar en concebir tenía que deshacerme de ese mioma porque claro. si no hubiera crecido con el bebé. con el bebé, el Ah, mioma. Entonces, ¿pero cómo explicas eso? O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo llega una que es señora tan mayorcita y te personal. dice, ¿para cuándo? O sea, Pero en no tu todavía, caso, pero ya... una ¿Y por qué? persona cercana. No duele es más. cercana, Diani. No es cercana. Es que así sea cercano, no es Así que es tú vas cercano, por la exacto. vida Pero ¿por qué tienes que ir diciendo, explicando? es que no puedo, O es sea, que todavía llegó no. Con un cartel aquí. Literal llegó un se punto que yo le aceptan dije, tengo que recomendaciones. hacerme una cirugía para poder pensar en tener, o sea, ya para que esto en un chat, porque ya eran, ¿qué fue? O sea, entonces yo así le puse, estoy entrando a una cirugía el próximo mes para estar lista para concebir en algún punto, Y te porque aviso ya cuando por, voy o sea, a yo ya no tirar sabía, para que prendas te velas. juro, Exacto. no estés empujando, o sea, pana, ya. Sí, no. A eso mí me es pasó esto fuertísimo. es que me acuerdo clarísimo, yo ya había perdido, ya había perdido y tenía solo a la Oli congelada. Y estuve en una feria de flores y vino un conocido de otra finca y empezó a decirme, Diani, ¿y el bebé para cuándo? Que, así delante de todos. Y te juro que me valió y le dije, espero que pronto porque hace 3 meses tuve un aborto. Bien hecho, para que Ajá. le hayas hecho sentir Eso justo incómodo. Es iba a que decir, yo creo es que hay que que a empezar mí- a responder. Exacto, Sí, exacto. Sí. Para que se sientan igual o más incómodos de lo que tú te sientes y Exactamente. aprendan que no tienen que Exacto. preguntar. Hueva. Un Eli, hueva. ¿sabes que eso es una de las cosas que ahorita más digo? En verdad, no, sí. Me pasó, yo acababa de pasar de esto que para mí todavía era una pérdida. O sea, para mí todavía en ese punto era una pérdida. Yo me fui de viaje, como les cuento, y en el aeropuerto una señora me dijo, ay, pero porque mi hijo estaba súper molesto. Es un guagua de año, 8 meses que iba miles de horas en el aeropuerto. Obviamente estaba molesto, si uno se molesta. Exacto. Sí. Y la señora, ay, es que está súper estresado, que ni sé qué. Pero ¿sabe qué es lo mejor para eso? hermano. Un hermanito. Y fue como, Me lo Yo- dijeron ayer. porque yo, no sé. amigos, yo la pierdo. Yo te decía hoy en el carro, Eli, yo no soy para nada people please. Yo no soy como de, ay, sí. No. Fue como que, acabo de tener una pérdida subiéndome al avión. O sea, como que me acabo de enterar hace una semana que acabo de perder a mi segundo hijo. Como que mi bebé perdió a su hermano. Y la mamá, ay, bueno, esas cosas a veces pasan y solo Dios sabe. Y es como, y la señora Y se la puso típica. súper incómoda. Y dije, yo no Bien tengo que estar hecho. incómoda en esta situación. Es usted la que tiene que estar incómoda. Porque usted no tiene por qué preguntar a una persona desconocida en una fila de un Exacto. aeropuerto. O sea, era como, ¿quién te crees para preguntarme eso? Y aparte culpar eso de que mi hijo estaba molesto en un aeropuerto. O sea, era como, Claro. por Dios santísimo. Cállese, Ajá. cállese, señora. Y Y eso se me sentó pasa al lado mucho. de ella. No, Ajá, y se sentó al lado mío. No, Y le no, por tocó al suerte no. lado, así. Hubiera suerte sido no. karma de ella. Ajá, exacto, me hubiera tenido que escuchar así. Un discurso todo el viaje. Pero y entonces, a ver, entonces tú aquí en perdiste el bebé. Esta fue una pérdida. Para mí, en Pero mi te cabeza tuvieron- fue una pérdida. pérdida. ¿Pero te tuvieron que operar o algo? No, o no, nada. Yo esto, como les digo, fue así. Me dijo, ándate al viaje, regresas y te chequeo. Y te hago el eco. Yo creo que mi ginecóloga pensó que como la mayor cantidad de personas que se van como una semana, ¿Y cuánto tiempo te fuiste? 21 días. Ay, Dios. ¿Y ahora? Entonces me fui 21 días y no solamente me fui a todos los Ah, parques temáticos claro. en Orlando, me subí a un crucero. O sea, yo hice todo lo que una persona Tal en vez un no tenías no que haber tendría hecho. que hacer. Claro. Yo
mientras estuve en esto, como que pasaban cosas físicas conmigo que eran raras, la parte emocional que es fuertísima, que yo lloraba casi todas las noches con mi esposo porque era como, ¿por qué pasó esto? Bueno. Y todavía te entra también esta cosa fea de, nadie habla de pérdidas, yo ¿por qué voy a contar a alguien que perdí? ¿Y por qué? O sea, como que quería contar porque me sentía tan mal y tan triste, pero era como que, pero nadie habla de esto, entonces creo que no debería hablar porque la gente va a creer que estoy loca. Entonces era como esta O si situación estoy como que oversharing. Ajá, exacto. Sentía que si es que hablaba era como que me iban a decir, ¿para qué cuentas de eso? O sea, como que... Entonces era extrañísimo. Yo regreso del viaje. Bueno, mucha gente se incomoda cuando le cuentas cosas incómodas. O sea, como, exacto. Entonces, o cuando te quejas, o cuando la típica dice, ¿cómo estás? Y tú estoy bien, pero luego cuando comienzas a contar es como, ay, pero no te sientes así, es como, ¿para qué me preguntaste? exacto. Entonces yo tenía como esta sensación como, obviamente mi núcleo familiar sabía, pero como no sabía nadie más en el entorno. Una prima mía, que es como mi hermana, es la única a la que le escribí un mensaje y le conté. Entonces yo regreso un día en la madrugada y ese mismo día voy a hacerme el eco. Y el rato que me hacen el eco, me dicen, hay algo en tu trompa. Y podría ser un embarazo ectópico. Otro. No, esto el este es mismo. el primero. mismo. Este es de El en esta segundo. pérdida. O sea, De al ahí final no, oh my God. no fue una pérdida. Ujú. Y Sí, cuando me dijo embarazo ectópico, lo único que pensé fue en la Uti Torres. Y dije, no puede ser. Porque ¿qué fue una de las cosas que a mí me pasó? Cuando yo escuché el episodio de la Uti, solamente decía, qué fuerte mujer atreverse a contar esta experiencia y haberle puesto un nombre a su hijo. Para mí era como, wow, o sea, la Uti pasó para mí a otro nivel en ese punto porque dije, qué maravilla que haya podido contar esto, pero al mismo tiempo decía, ay, qué suerte que a mí no me va a pasar. O sea, como, yo le tuve a mi hijo súper fácil, o sea, como que... Y claro, me vino la Uti a la cabeza y solamente decía, Dios mío, o sea, ¿será que es un embarazo ectópico? Y mi ginecóloga me decía, no puedo decir con certeza porque no veo un saco gestacional. Y para todo esto, desde que no había llegado, entre comillas, tu periodo, ¿cuánto tiempo había pasado? No, es que ya llegó. Antes de yo irme, cuando les digo que Tuvo un Ajá, sangrado, pero desde pero esa época, ¿cuánto tiempo había sido? pasado? Ajá. Yo, o sea, los 21 días, porque yo, no, un poco más, 28 más o menos, Ah, ya, porque ya. yo tuve, Como un mes más, casi. yo tuve como Ya. el sangrado y me fui al viaje ya sin sangrado. O sea, yo ya había atravesado el aborto espontáneo. Entonces, al menos yo me fui pensando como, al menos en mi viaje soñado, que lo había planeado con muchísimo tiempo, no voy a estar como sangrando, o sea, era como que, ok. Voy a poder treparme a las montañas rusas. Exacto, o sea, era como que, ya, o Claro. sea, obviamente la parte emocional no se va, pero era como un poco, al menos la parte física no va a estar ahí. Ujú. Y claro, cuando me dijeron esto, para mí sí fue, les juro, un baño de no puede ser posible que yo tenga un bebé todavía allá adentro. O sea, era como, Dios bendito, yo ya atravesé una pérdida, ya fueron 21 días de luto, ya, o sea, como que ya me costó la vida entera hablar con esto de mi esposo y llorar todas las noches en el viaje y abrazarle y decirle por qué me pasa esto a mí. Y que me digan esto fue como, por Dios, que no sea eso. Me decía, puede ser un cúmulo de sangre, justo por la pérdida, como esperemos, te tienes que hacer un eco, pero lo tenemos que hacer hoy. Y te haces una prueba de HCG cuantitativa. Y yo, ok. Me fui a hacer el eco. Estoy segura que el médico que me hizo el eco ya se dio cuenta, pero me dijo, tengo que hablarlo con tu ginecóloga, tú no te preocupes, anda a tu casa, tranquila. Y en ese punto sonó unos latidos. O sea, cuando me hizo el eco, habían latidos. Y yo en ese momento les juro que solamente fue un... O sea, el corazón se me hizo chiquito. Entonces yo fui a mi casa, le dije a Felipe, pasa esto, pero no estoy segura si los latidos son como cuando tienes flujos ahí a la final hay latidos, entonces no sabía, entonces era como... O la vena, que a veces suena Ajá, como latido. exacto. Como que... Entonces era todo muy extraño. Me acuerdo que eran como las 8 de la noche, porque le estábamos empezando a bañar a mi hijo, a Nicolás, y llega el resultado del HCG. Abro el teléfono y el momento en el que vi el resultado solo me desplomé. O sea, me fui al piso porque el HCG estaba como en 1000 y pico, cuando la primera prueba había estado como en 31. Ujú. Obviamente en ese punto yo ya sabía que era un ectópico. Y fue, o sea, creo que los peores días de mi vida. O sea, de mi vida. Entonces, claro, fue como, ¿qué hacemos? Le llamamos a la doctora. Entonces le llamé una vez, no me contestó. Era muy de noche, o sea, ya cuando le llamé fue cuando ya le hice dormir a mi bebé y todo, porque... Y eran como las 9 de la noche. Y mi ginecóloga siempre me dice, si es que es una emergencia, me vuelves a llamar. O sea, como que si me suena 2 veces, yo contesto siempre. Y le dije a mi esposo, llámale a tu papi. Cuéntale y que tu papi nos diga si es que realmente es así, como para contarlo ahorita y llamarle a mi ginecóloga o podemos esperar a mañana. Y
Y mi suegro dijo, no, esperen a mañana, pero le llamas a primera hora. Entonces le llamo a mi ginecóloga el siguiente día. Y mi ginecóloga me dice, Pame, para esto es chistoso, porque ustedes tienen que pensar que yo estaba tan en esta burbuja de que vine de 21 días de viaje y mi hermana, como ya supo todo esto, me dice, vámonos mañana no con los guaguas para que estén tranquilos y como que tú no estés pensando en esto. Entonces hablo con mi ginecóloga y le digo, ¿y me puedo ir a no con mi ñaña? Y mi ginecóloga como que, no, te acuestas en la cama y no te mueves, no le cargas a Nicolás. Hijo Y de yo, madre. entonces ahí dije, esto es grave. Entonces, o sea, como que me dijo, no haces absolutamente nada hasta que yo no vea los resultados, yo no vea el eco. Esto fue, ¿qué? 9 de la mañana. O sea, ya debería haber visto. 8 de la mañana. Y me llamó a los 20 minutos de eso. Yo estaba entrando a bañarme así. Y me dijo, vienes este instante al hospital. Tienes un quirófano para las 10 de la mañana y necesito que vengas ya. Entonces, claro, fue demasiado rápido. Por Dios, tienen que cuidarle a mi hijo. Le dejé a mi hijo con mi hermana. Pero ¿qué pasa? No tengo idea. La tetizonte nos dijo que tenemos que ir urgente al hospital. Llegué al hospital y básicamente yo tenía un bebé de 10 semanas creciendo en mi trompa derecha. Hijo de madre. Y esto que estaba como cúmulo podía seguir creciendo y en cualquier momento podía explotar. Entonces había Claro, que eso operar vi que- ese momento. Que las mamás a veces hasta se pueden morir por eso. O sea, Ajá. es súper peligroso. Entonces, bueno, yo entré, la historia fue tal cual, cómo está el dolor, en qué grado está el dolor. Una de las cosas que yo más había oído cuando oí lo de la UTI es que ella casi se desmaya del dolor y yo no tenía nada de dolor. O sea, yo no tenía ni un cólico porque tengo un umbral de dolor interno demasiado O alto. sea, tú casi te vas a nono. O sea, Ajá, imagínate, estabas literal. tan bien que mejor me voy a nono. Sí. Literal, por Tanto suerte, trámite, ¿no? Mentira. le llamé a la doctora porque te juro que yo me hubiera ido a nono y después le hubiera llamado. O sea, como Ajá. estaba tan golpeada emocionalmente que solamente quería como olvidarme de eso. Dispersar. Y el cumpleaños de mi hijo era un día después de eso. Entonces, hasta en mi plan le dije a la doctora, y no puedo operarme el Esperar. lunes para festejarle a mi hijo. Y fue como que no te puedes esperar nada. O sea, vienes ahorita al hospital. Entonces fue así. Entré a la cirugía, lo que todo el mundo me decía, y el dolor y no sé qué. Y de ahí todos, qué suerte que llegaste. Nos dijeron que estuviste en un avión ayer. Y yo, sí, qué bestia. Para todos era qué suerte, qué suerte. Yo estoy simplemente convencida de que era Dios que estaba sosteniendo esa trompa. Y bueno, pasó. Y yo me acuerdo que en ese punto yo no entendía porque todo el mundo me decía, qué suerte. Y creo que lo que para mí fue más loco es pensar que 7 meses después entendí perfectamente por qué me estaban diciendo eso. Yo a los 3 meses en teoría estaba ya dada de alta para buscar un nuevo bebé, pero yo emocionalmente no estaba lista. Tenía pánico a volver a perder un bebé. O sea, ustedes no saben, yo no puedo decir miedo, era pánico. O sea, le decía a mi psicóloga, yo me quedaba paralizada solo de volver a pensar en atravesar eso, porque para mí fue demasiado duro. No solo eso, sino el hecho de pensar que te sacan una trompa y que en esa trompa está tu bebé. O sea, es muy fuerte. Emocionalmente es demasiado fuerte. Entonces, claro, a los 3 meses fue como, físicamente estás perfecta y estás lista. Entonces dije, bueno, Pero ahí todavía tenías las dos Entonces, trompas. no, ahí yo ya perdí perdió la trompa. una trompa. Ahí ya perdiste una. en esa primera lo que tuvieron que hacer fue extraer la trompa, porque era tan grande el bebé que ya no se Es que podía 10 semanas retirar. es full. Ustedes imagínense, yo tengo el video de la cirugía, pero se ve como el útero así, y la trompa era algo así, Está casi del mismo porte. casi del mismo porte del útero. O sea, con la tecnología que hay, no hay nada que se pueda hacer realmente para... Pero qué estrés que no puedan cogerla No, pariscópicamente esas- y ponerla en el otro. Y aunque donde no lo debería creas, seguir fue de las Juro. primeras preguntas que yo me hice. Ujú. Decirle, La pero verdad. si me quedo acostada, así, Y nada, póngame así. y no hago nada, no puedes sobrevivir. Y era como, no, porque las trompas no tienen la flexibilidad que tiene el útero. Y yo, pero ¿y no se le puede mover? No, porque el rato que le desplantas, o sea, que le quitas de la implantación, el bebé se muere, porque por ahí está, o sea, Recibiendo todo. ni siquiera está creciendo Está como agarrado. debería crecer. Oxígeno, claro. Porque para 10 semanas realmente tenía que ser mucho más grande. O sea, no tenía el tamaño que tendría un bebé de 10 semanas porque no está teniendo las condiciones. Entonces, claro, era como, yo ya me Es quedé. que ahí empezaste a aprender qué era lo que estaba pasando. Exacto. O sea, Exacto, qué se no puede, tenía qué idea no de, se puede. de nada, o sea, y ahí pasa lo que les digo, que yo salgo de mi primera cirugía
Y inmediatamente lo que me decía la mayoría de personas era, ay, pero por suerte todo tu sistema reproductivo está perfecto, tu otra trompa está maravillosa y vas a poder Sí. tener ¿Quién? tantos hijos más. ¿Quién le preguntó? Y yo era como, yo en el hospital y ya recibía esos comentarios de doctores, de enfermeras, de mi familia. Es que, o sea, yo siento que no siempre son comentarios con mala Malintencionados. intención. No, cero. Pero es como un consuelo que en verdad no, o sea, tal Es vez que en la ese gente aquí momento no era sabe lo qué que- decir. Pero No era era lo que como- necesitabas. Entonces dice huevada. En lugar de Ajá. hablar de otra cosa, es como que, como se sienten incómodos, es como, voy a votar algo para quitar esta incomodidad y la pueden volver más incómodo. Y para mí, yo en ese punto como que nunca dije nada. Pero otra cosa que pasa, Millón, es que sales de una zona ginecológica a recuperación ginecológica y donde la gente están te en- felicita porque piensan que tuviste Claro, un bebé. eso me pasó. Por eso ahora el código, creo que es mariposa. A eso quería llegar. Porque eso es lo que a mí me pasó. Yo perdí a mis bebés y en medio de todo, vuelvo a repetir, yo me sentí una mujer muy bendecida porque estaba en un hospital de primera línea, o sea, sostenida sin mi marido, a pesar de la distancia, sentía su amor. Y salgo y me ponen en el cuarto junto a o sea, era un privado, pero pasé por el cuarto donde dio a luz una señora con gemelos. Y tenían ahí los globos decorando la entrada. Y cómo es la vida, cuando yo di a luz, me querían poner en el mismo cuarto donde me recuperé de la pérdida. Y les dije que no, o sea, a ese punto sí, discúlpeme, llegas. páseme al frente, porque hay muchas habitaciones. Pero eso es súper importante porque la gente no se da cuenta en el estado emocional que una mujer está pasando en estos momentos. Y que justo puede ser súper distinto, porque yo he hablado ya con muchas otras mamás que han pasado eso y en cambio hay otras mamás que lo primero que preguntan es ¿cuándo puedo tener otro bebé? Ajá. Entonces, por eso Eso me pasó a mí. hay personas que sí lo viven así y hay personas como yo que solamente es un pánico paralizante que dices, no quiero saber de otro A ver, bebé. lo O que sea, pasa es que también es la manera de, como te digo, a través del mindset, la mentalidad. Y cuando a mí me pasó esto, fue súper difícil porque mi marido estaba en Holanda y yo estaba aquí, solita. Estaba con mi familia, mi mamá, pero estaba sin mi marido. ujú. Y aparte era un in vitro. Entonces a mí me costó muchísimo, de hecho, concebir, me embarazo y encima más pierdo. Claro. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Fue el día, mi marido, esto me pasó un viernes, el día domingo llega mi marido, pero yo soy de armas tomar. O sea, el lunes yo tenía la psicóloga especializada en duelos perinatales en México, porque no conseguí ninguna persona en el Ecuador. Yo ya tengo una. Ajá. Así que En por ese ahí. momento yo no conseguí y fue como que el lunes yo ya tuve mi cita y estaba loca, porque yo dije, no, ¿sabes qué? Yo le eché la culpa a la clínica, o sea, no sabía a quién echar la culpa, entonces le eché la culpa a la clínica de fertilidad y tenía mi embrión, o sea, mi Olivia. Entonces ese día en medio de mi locura decía, no sé qué voy a hacer, pero necesito sacarme el embrión de esa clínica. O sea, estaba tan loca que ni siquiera tomaba en cuenta que si le sacábamos de las condiciones en las que estaba congelada, no sé a cuántos menos grados, Claro, probablemente podría no estaría bien. perderla. Ujú. Pero dije, no, yo no voy a volver allá, que no sé qué. O sea, estaba en la negación y en la locura. Y mi marido, en cambio, el man con los pies en la tierra, sosteniéndome, solo me escuchaba y decía, bueno, vamos a esperar. Y yo no tenía dolor después de lo que me pasó. O sea, en 2 días no tenía dolor. Y encima yo le agradecía, me acuerdo a Dios, porque le decía, en medio de todo esto, no tengo dolor. Ujú. Ajá. Y de ahí me llaman de la clínica de fertilidad a decirme a recordarme que mi cita mensual para revisar mi embarazo era el miércoles. Ay, no. Entonces ese Qué era fuerte. Dios. Ujú. Entonces yo contesté el lunes y después tuve la cita con la psicóloga y ella me dijo, pero tienes que ir. Y no te atrevas a mover el embrión porque no, o sea, es tuyo, sí, pero puedes perderlo. Entonces dije, no, yo no voy a ir. Y yo seguía y mi marido, sí, vamos a ir. Y yo, no voy a ir. Y pasaron 2 días y me desperté y empecé a tener un dolor pélvico y sangrado. Entonces les escribí, la verdad es que yo amo a la gente de la clínica donde yo me hice el tratamiento y demasiado buenas personas. Yo les escribí, les dije, sí voy a ir. Porque en realidad, esto tampoco no sé si lo compartí, pero yo tengo una amiga que tiene un don de leer el campo energético. Y ese día yo
estuve hablando con ella en la mañana por teléfono y ella me dijo, prende tu computadora porque necesito verte. Y yo tenía dolor ya físico. Entonces ya ese día el agradecimiento, o sea, el mindset ya me estaba cambiando. Entonces ella solo me vio y me dijo, déjame verte el útero. Y cuando le mostré la parte de mi pelvis, ella me dijo, tienes una infección, tienes que ir al médico. Entonces fui al médico con mi marido ese día y lo que pasó fue que lamentablemente, no sé, en el hospital no me hicieron bien el legrado y yo tenía una infección uterina. Estaba a punto de perder mi útero. El doctor me dijo, parece que no le hicieron nada, ¿qué te hicieron? Y me mandó a hacerme un aborto farmacológico. Ay, no. Y es una cosa espantosa. Realmente, gracias a Dios, o sea, pensarlo es horrible, pero gracias a Dios igual no me dolió. Él me dijo que confía en él, que no me va a doler porque yo tenía el cervix abierto. Pero yo me acuerdo, ahí hablé con la partera, le llamé a la partera de Anaco, ella me dijo que prepare todo y yo estaba esperando que salga lo que no salió, lo que no pudieron limpiar, pero en medio de todo uno tiene que ver las bendiciones. Salvé el nido, porque estuve a punto de tener imagínate si me sacaban el útero. No hubiese tenido a mi hija aquí conmigo. Entonces, por eso les invito siempre a que veamos siempre las bendiciones atrás de cada cosa difícil. Son situaciones que a veces salen de las manos, pero gracias a Dios, por eso ahora tengo a mi bebé aquí. Sí. Con permiso, un anuncio importante. Sacados la Madre sigue creciendo. Llegamos a 335 ciudades. Mira, es una buena oportunidad para posicionar tu negocio o tu marca. Nosotros estaremos felices de trabajar para ti. Escríbenos a podcast@elcomercio.com. Será un gusto sacarnos la madre para que tu negocio crezca. No lo dudes, te esperamos. Sacada ya, Maye. Pame, y bueno, nos dices que 7 meses después tuviste, o sea, ya un tiempo después pudiste embarazarte de nuevo y luego tuviste otro embarazo ectópico. Otro embarazo ectópico. Ajá, pero este fue súper distinto porque yo no sabía que estaba embarazada. O sea, así siendo súper honestos, yo igual, como que creo que conozco súper bien mi cuerpo, conocemos súper bien como los tiempos, las fechas. Y es chistoso porque como según nosotros con mi esposo no había probabilidad alguna, o sea, no había chance alguno. Nosotros nos fuimos a Nueva York, siempre está unido porque habíamos tenido relaciones una sola vez en todo el mes. ¿Sabes qué? Es la segunda vez que escucho algo parecido porque tengo una amiga muy cercana que tiene igual una sola trompa. ¿Ya? Y justo, o sea, ella, o sea, claro, decía, ya voy 10 años en los que no ha pasado nada y por eso no me he cuidado con ningún anticonceptivo y todo bien. Y acaba de tener un bebé, ya tiene el bebé 4 meses porque es el bebé milagro, porque no, o sea, no podía ser. Claramente tenía una sola trompa, tenía problemas de quistes, tenía, bueno, montones de cosas. Y hacía el amor una vez al mes. Típico. Pero a lo que voy es que, literal, o sea, ella me dice, mira, o sea, no es que estábamos tratando ni nada de eso, o sea, y el rato menos pensado, ya, estoy embarazada. Claro, o sea, y en todo. nuestro caso era así, nosotros nos fuimos otra vez de viaje, fuimos de visita a donde un primo, estábamos en Nueva York y no había posibilidad. Y Sex and the City. De hacer el amor. Sex and the City. Entonces, claro, nosotros volvimos del viaje y en cambio en ese mes, o sea, volvimos de Nueva York y dijimos, ahora sí, busquemos el bebé. Habían pasado 7 meses. Yo ya había hecho terapia y yo ya estaba lista para la llegada de un nuevo integrante y listo. Entonces, ese mes ya había probabilidad de embarazo. Pero mi periodo tenía que llegar el 25 de junio. Y el 25 de junio yo me desmayo en el baño de mi casa. Fue un día súper raro, todo el día fue extraño. Mi hijo como que no me dejaba hacer nada. Como que yo siento que los guaguas están conectados 100% a la mamá. Claro que sí. Mi hijo no me dejaba hacer nada, no me dejó acompañarle al parque. O sea, mi hijo era como que, mamá, tú a descansar. Quédate a la casa. Yo hasta me enojaba con Nico, era como que, ya, bueno, ándate con tu papá, yo me quedo. O sea, como que, en serio estaba súper como, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no quieres hacer nada conmigo?
Entonces le hice dormir su siesta. Y como nunca yo estaba, o sea, yo soy la mujer más como activa, o sea, siempre quiero estar haciendo algo, o sea, si no es trabajando, limpiando la casa, pero es como, necesito estar haciendo algo. Y ¿Te parece a mí? Yo no soy así. yo siempre, o sea, porque si no, pero creo que eso es algo que tengo como metido, que si no siento que no estoy siendo productiva. Sí. Y ese día le dije a mi esposo, no, me quiero ir a acostar a ver una serie. O sea, yo había visto Ginny Georgia y quería ver la última temporada de Ginny Georgia y dije, me voy a acostar a ver Ginny Georgia. Me acosté en mi cama, puse Ginny Georgia y ya como lo que pasó mientras yo estaba acostada ya no me acuerdo tan bien. O sea, ya tengo como lagunas. Qué heavy. Y es porque asumen que yo ya estaba desangrándome. O sea, yo ya había empezado a sangrar. Internamente. Entonces yo me levanto al baño porque como que tuve así como sensación de necesito ir a hacer pipí. Me levanto al baño, voy al baño de mi cuarto y justo mi mami me llama. Mi mami me llama, yo estaba en el teléfono con mi mami. Y mi último recuerdo es decirle, mami, creo que me voy a desmayar. Ni siquiera sé qué me estaba diciendo mi mami en el teléfono, nada. Solamente me acuerdo haberle dicho, mami, creo que me voy a desmayar. Y ya no me acuerdo de nada más. O sea, perdí conciencia. Y claro, el resto es súper fuerte. Creo que es la parte más difícil de todo el accidente. Yo no sabía nada de lo que pasó. O sea, yo solamente tenía flashes. O sea, como flashes informativos. Era como Pero, que, ¿quién te encontró? ¿Cómo te encontraron? ahí viene la cosa. Mi esposo me dice que yo grité su nombre varias veces. Y yo no me acuerdo. Entonces, ¿cómo es el instinto de supervivencia? O yo qué sé qué. Que dice Felipe que yo le grité varias veces, Feli, Feli, Feli. Entonces, Felipe viene al cuarto. O sea, viene porque como que dijo, voy porque me llamó insistentemente. Entra al baño y yo estaba botada en el piso. Y me dice que yo hablaba súper lento. Que yo le hablaba así. Que le decía que no le escuchaba bien. Entonces, mi esposo pensó que tuve un ACV. Entonces, él estaba súper asustado porque dijo, le dio un ACV. Y al mismo tiempo dijo, ¿será que es un ACV? ¿O será que solo se desmayó? Entonces, me trajo un dulce. Y para esto, le llama a mi mami desesperado y le dice, Pamela se desmayó y no reacciona. O sea, como que está inconsciente. Pero que llame la ambulancia, Ajá, ¿no? yo- No. 911, ¿no has Es visto que las le películas? llamó a mi que mami porque mi mami vive en el edificio para que le Es venga a que ver a vive Nico. ahí. Porque mi bebé empezó a llorar como bestia. Viven en el edificio. Bueno, Sí, 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 ya he visto las películas. Y Y ahí el Nico te vio. Claro, entonces esa fue la parte más triste, que tienen que pensar que todo esto son segundos. Mi esposo le ve a su esposa botada en el piso sin reaccionar, entonces mi hijo empieza a llorar. Entonces lo único de mi esposo fue, Ay, no. le llamo a mi suegra para que venga a verle al Nico y yo hasta eso veo cómo hago con Pamela. Ajá. Entonces le llamó a mi mami y le dijo, por favor, baje este rato que Pamela se desmayó. Y mi mami para eso jurando que me desmayé de, como que esta man así, no comió bien. Ajá. ¿Por qué no comes bien? Ajá, ¿Por qué no literal. desayunaste? Entonces, Las bueno, mamás o sea, de mamá de chiquita se hacía la desmayada. literal, ajá, te juro. Así como que, ay, esta man que le gusta hacerse la enferma. Entonces, bueno, mi esposo ahí sí empieza a llamar. Primero le llama a su papá, porque mi suegro es médico, para explicarle, porque él quería saber si es que podía hacer un ACV, si me podía mover o ¿Qué no. Como tenía sabe que que aquí hacer? el 911 Ajá, es medio... sí. Entonces, Lento. habla con mi suegro y le dice, voy a empezar a llamar al 911 para una ambulancia. Llama al 911 como cosa no extraña, no tenían ambulancias. Entonces mi esposo cuelga, llama al Metropolitano para pedir ambulancias. El Metropolitano tenía una ambulancia, pero el rato que le dijeron que mande la ubicación, mi esposo se metió, no aparecía el número de WhatsApp, vuelve a llamar y dice, ya mandé la ambulancia a otro lado. Entonces mi esposo desesperado, mi suegro para esto le dijo, o sea, empezó a llamar a la ambulancia porque mi suegro le dijo, hay que llamar a una ambulancia, hay que llevarlo al hospital rápido. Si es que es una ACV, hay que llevarlo al hospital rápido. Vuelve a llamar al 911 porque ya mi esposo no sabía qué hacer. Para esto yo tengo un tío y un primo médicos, entonces le pide a mi mamá que por favor le llame a mi tío, porque mi esposo lo único que quería es que alguien médico venga a verme. O sea, porque como mi esposo pensaba que era un ACV, tenía miedo de moverme, o sea, no sabía cómo actuar. Y nada, la chica del 911 le dice, póngale de lado para ver, o sea, como la reacción. Y el rato que me mueven, dicen que yo pegué un grito Que te así morías. absurdo de dolor y que Felipe me preguntó, ¿qué te duele? Y le dije, la barriga. Entonces Felipe con eso se calmó porque dijo, no es del cerebro. O sea, no es una ACV, es algo del estómago. Le vuelve a llamar a mi suegro y mi suegro le dice, seguramente es de esto, o sea, seguramente puede ser una hemorragia interna. ¿Cómo está? No tiene nada de color. Entonces hay que llevarla al hospital urgente. Y para todo esto, perdón, las horas antes tú no sentiste nada de nada. Él- No estaba ni cansada. Nada. Pero por el umbral. Ajá, por el umbral. Solamente me pasó esto de Por que macha, les digo macha, que yo... eres macha. Ajá, Hembra. que yo siempre como que
soy de estas mujeres como súper activas y era raro que yo solamente quería estar acostadita, viendo. Eso era lo único poco habitual. Entonces, bueno, lograron hablar con mi tío. Mi tío dijo, voy este rato con mi primo a la casa. O sea, bueno, no sabían que venía con mi primo, pero ellos llegaron en 15 minutos porque estaban en el hospital metropolitano y yo estoy como súper cerquita. Llegaron y mi primo médico ya se dio cuenta por cómo tenía inflamado el estómago que yo tenía una hemorragia interna. Y básicamente mi primo dijo, hay que sacarle este instante y hay que llevarle al hospital. Porque no podemos esperar ambulancias, no podemos esperar nada, hay que llevarle al hospital. Mi primo, claro, esto yo ya supe después, pero mi primo en ese punto sabía que yo tenía el tiempo contado. Entonces, básicamente lo que él hizo fue, ¿a qué hora se desmayó? Entonces, la única referencia, por suerte, era la llamada de mi mami. Entonces, mi primo vio el tiempo y dijo, necesitamos ir ya al hospital. Cuando tú tienes una hemorragia interna así de fuerte, tienes máximo 1 hora para actuar. Hijo del mal. Máximo 1 hora para actuar. No sabía Dios eso. mío. Entonces nosotros por los tiempos teníamos como 45 minutos. Por para suerte llegar vivías al lado del hospital. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, ya el proceso de sacarme había sido todo un show. Una es peso muerto Es que completamente, claro, estás completamente eso. ida, solo te quejas del dolor porque ¿Y tu cada que hijo te vio todo movían. eso? Y mi hijo me vio cuando yo estuve botada y en todo el caos, y después para sacarme le pidieron a mi sobrina que se quede en el cuarto con él para que él no vea cómo me sacaban, porque hubiera Claro, qué sido trauma. 10 veces más traumático de lo que ya fue. Igual fue muy traumático para mi hijo. Entonces me llevan cargado entre 5, me meten al carro. Mi hermana manejó, o sea, nadie entiende cómo mi hermana manejó. Mi hermana llegó torcida porque le dio un shock, ni sé qué. Mi mamá se quería quedar en la casa porque ella juraba que me ponían un suero y yo sobrevivía. Y mi primo... tu mamá no llegaba. No. No. Estaba ahí en la casa, o sea, estaba conmigo. Se Ella es la quedó que me con- estaba dando la mano y como... Pero dijo, no, yo me quedo en la casa con mis nietos. Y mi primo le dijo, usted viene al hospital ahorita. Porque mi primo me dijo, Necesitan sangre. yo tenía un 10% de probabilidad de tener que decirle a tu mami que estabas viva. Y un 90% de probabilidad de darle el pésame. Y ella no iba a recibir el pésame en la casa sola. Entonces mi primo lo que quería era que toda mi familia vaya al hospital. Porque él decía, si nosotros le llamamos a mi tía a decir que la Pamela se murió, estando sola, mi tía se muere. Claro. Entonces mi primo lo que hizo fue llevarle a mi mami al hospital para que estén todos juntos. Pero ¿y quién se quedó con los niñitos? Mi cuñado, el Ya. esposo de mi hermana. Porque por suerte, como les digo, todos vivimos en el edificio y ese día como nunca, todos estábamos ahí. Ay, no, Entonces no. eso también me salvó la vida. Ujú. Bueno, llegaron en nada de tiempo. Algo que voy a decir ahorita, que nosotros en Quito creo que el tráfico es tan caótico siempre que cuando a veces vemos a alguien que maneja como loco es como que dicen, ay, este psicópata. Eso estaba Yo sí pensando. lo veo tanto. pasar. Yo sí Estaba lo veo pensando pasar. eso. Por favor, mi hermana pitaba como animal. O sea, yo no sé esto, me cuentan. Mi tío sacó su mandil por la ventana y movía. Y Ay, la no, gente no se abría. La gente no se abría. Mi hermana tuvo con un carro bajito que subirse parteres. O sea, tuvieron que hacer... Justo están haciendo el intercambiador bendito en la Occidental. El tráfico era un caos. Hubo una persona en especial que le vio a mi niña que pitaba y le cruzó el carro. O sea... Es que es heavy como de verdad no te pones a pensar en qué le está pasando a la Al otra otro. persona. O sea, no No, sabes, brother, yo- si el man tiene diarrea, huevón. Exacto, yo eso O sea, pensaba. No, Ahora, pero yo es como siempre que lo dejo sí. pasar porque a mí me gusta. Yo disfruto Les mirar paso despacito. papel. Y yo digo que se maten. O sea, que se Exacto. vayan, que se maten. Yo No prefiero aprendan, si Andrés, es siempre un me loquito, dice. que Es que simplemente nunca sabes qué le está pasando al ese otro. loquito siga y ya, pero si es una emergencia Pero ¿sabes que qué? pueda Yo pasar. creo que en otros países sí hay esas Sí hay. ideas. Se abren, Y se había, abren. o sea, hay este tema de, incluso en la pandemia, yo me acuerdo que una vez el socio de mi oficina dijo, nadie piensa en el momento en que realmente tienes una emergencia. ¿Cuál es tu protocolo de emergencia interno en la casa? O sea, me invento. Yo no tengo. A ti te pasa algo, ¿a quién hay que llamar? ¿Cuáles son los números que tiene que tener la empleada en la refri? Esa es una de las cosas, por ejemplo. Números de emergencia. Yo no tengo, debería tener. Ay, Alguna vez pero pensamos sí que que no hay hagamos, números. sí. Pero sí, o sea, lo que voy es, ¿a quién deben llamar en qué orden? Porque, exacto, como tú dices, le llaman, me invento, la Andrea está caída en el baño. ¿A quién le llaman? Si le llama a mi mamá ese rato, como tú dices, seguramente se desmaya. Claro. Entonces, ¿a quién Sí, deben no le llamar? pueden ¿En qué llamar a tu orden? mami. Igualito, una vez, o sea, justamente televisión sonaba española. una alarma en mi casa y no sabían a quién llamar. Entonces, me llamaron, yo estaba, creo que estaba yo en alguna reunión, no podía contestar. A mi esposo le llamaron y él estaba de Como en viaje. las escuelas. Le llaman a mi mamá y mi mamá como que, ¿qué pasa? O sea, y claro, la otra... O sea, que le llame la niñera, mi mamá fue lo peor. O sea, ella ya pensó, la bebé Se murió, boca se ay, murió. Así, así. Entonces, bueno,
esas cosas, Ujú. eso también deberían Ponte, educarnos, nosotros saber nos qué pasó hacer. que no ¿Sabes teníamos que idea cuando que mi los- hermana, perdón que te interrumpa, tuvo un accidente, yo me acuerdo que también le pasó eso que no le dejaban pasar. Y me acuerdo que la mamá de la amiga donde le pasó el accidente a mi ñaña en la casa. Mi ñaña está en una casa y tuvo un accidente en un cuadrón. Entonces la mamá de su amiga tuvo que llevarla al hospital porque mi mami hasta que llegue y todo estaba súper lejos. Entonces nos encontramos aquí en esta clínica. Pero la man súper pilas y te juro que yo siempre lo tengo aquí y bueno, lo comparto con ustedes para por si acaso la próxima. Vio a un policía que estaba con moto y le dijo, te pago, pero ábreme camino porque necesito llegar urgente. Eso tengo es que verdad. llegar". Y te juro que el policía hizo toda la diferencia porque dice que todos los carros se abrieron. En mi oficina igual una vez Entonces, no sé. por un señor justo abajo había un banco y el tipo saca plata en el banco y alguien le va y literalmente por robarle le dispara. Uy. Y entonces, y yo estaba bajando a almorzar, así la típica. Bajo a almorzar y me dice, André, necesitamos que... ¿Tú estás en carro? Sí. Ven. Claro, era el novio de una de las abogadas de ese rato al carro. ¡Vamos! Y claro, por suerte, cerquita era como no me acuerdo si la comandancia o algo, bueno. Y le decimos al policía, venga, es que le acaban de disparar, dice que, claro, el mayo nunca me he sentido así como el 911. Y yo sí tenía como Sí, 20 sí años y funciona. manejando, claro, el man me metió en contravía, todas las cosas, y llegamos al hospital en 5 minutos. Ujú. Qué locura, sí. Pero y entonces llegaron a tiempo, por suerte. Sí, Obvio. o sea, en este punto era como desesperante porque el tío que iba con nosotros, mi tío médico, es el típico tío que es como que te rompiste la rodilla, ay, toma un chupetito. O sea, como súper todo va a estar bien, Y mi tío, en un punto yo perdí signos vitales en el carro. Y de lo que le dijo a mi ñaña, como que Dios mío, anda necesito tranquila un porque no trago. nos podemos chocar, como que le dijo, necesito que llegues al hospital ahorita. Y me empezó a gritar así, Pamelita, no me dejes, Pamelita. Y mi hermana la perdió. Entonces, mi ñaña dice que Dios empezó ahí a abrir el camino y le hizo manejar porque llegaron al hospital creo que en 8 minutos, que es una locura para el tráfico y todo. Y yo, claro, entré al hospital y desde ahí como que todo solamente era una serie de cosas que se dieron para que yo esté hoy aquí. O sea, Milagros. literal. Una serie de milagros. Necesitábamos una X cantidad de sangre, había esa X cantidad de sangre justo ahí en emergencia para mí, yo tengo un tipo de sangre igual compleja, entonces como que todo se fue dando así perfectamente. Entonces, claro, ¿yo por qué perdí signos vitales? Realmente más allá de la sangre, porque mi corazón no es que dejó de latir, yo no tenía presión. Entonces, por eso no me podían sentir, porque yo no tenía presión. O sea, ya no había sangre para que bombee. Entonces, claro, yo no sé si sabían esto, pero yo no sabía, no te ponen sangre para revivirte. Solamente te ponen la cantidad de sangre que tu cuerpo necesita. El resto es solución salina inyectada en cantidades sabía. masivas para que la presión vuelva a elevarse. No te pueden meter a un quirófano hasta que no te estabilicen. Porque si no estás estable te pueden matar, literal. Entonces lo que tienen que hacer es estabilizarte para meterte al quirófano. Entonces, claro, en este punto se me bajaba Pero la qué difícil en presión una emergencia que te tienen que operar ya y tienes que Y esperar a que además no estés bien. sabían que tenías. y yo no Ajá, sabía no es que entras tenía. de no un había quirófano. diagnóstico. Solamente sabían que yo había tenido un ectópico. Y sabían que yo en el piso decía, para que vean cómo es de loco. La barriga. No, yo le decía a mi mami, tengo pánico de que sea otro ectópico. Yo no me acuerdo de eso, pero mi mami me dice, tú desde el segundo en el que estabas en el piso y que yo te acariciaba, me decías, mami, tengo miedo de que sea otro ectópico. Mi primo ya asumió que era otro ectópico por cómo me tocó. Entonces, yo ya entro al hospital con esta idea de, es un ectópico. Entonces, claro, tenían que hacerme un eco para ver cuánta sangre yo había perdido, para saber cuánto tiempo tenían para meterme al quirófano. Y para el momento en el que yo entré al hospital, yo tenía 2,5 litros de sangre en mi abdomen, que era una locura. Nosotros tenemos 4.5, o sea, yo, más o menos, por mi estatura y mi peso, 4.5 litros de sangre. Y yo ya había perdido 2.5 para ese la punto. mitad casi. Ujú. Entonces, claro, no se podía ver nada más porque solo era sangre. Así que básicamente los doctores entraban a ciegas, solamente sabiendo que lo más probable es que era un ectópico. Entonces, claro, me preguntaban si yo estaba embarazada y les decía, no sé, pero podría estar embarazada, sí. Pero para mí era un embarazo de ese mes. Ujú. Entonces era como que, ¿pero por qué? Sí, ¿te has hecho una prueba? Y yo, no, porque hoy me tenía que llegar el periodo. Entonces era como, yo en conciencia, cuando medio me estabilizaban, me hacían estas preguntas. Entonces yo, es que no sé. Entonces, bueno, fue como un trágico, o sea, parecía una historia de terror. La emergencia para mí es de las cosas más feas que viví porque, aparte, para controlar el dolor, para que la presión no se baje, me empezaron a meter tramal en cantidades absurdas y el tramal te hace vomitar. Entonces empecé a vomitar, pero así desquiciadamente, y por vomitar desquiciadamente me zafé la vía
Y ponerme la vía ya fue un relajo porque yo ya no tenía venas, o sea, no aparecían. Perdiste todos Es los que estaba líquidos. deshidratada. Entonces claro. era un caos todo. Entonces, claro, la doctora la perdió, se quitó la vía, necesitamos poner otra vía, o sea, era un caos todo. Entonces, bueno, yo ya entré a quirófano, me acuerdo de como ese caos del quirófano, que habían miles de millones de doctores. Mi tío es un doctor importante en el hospital, entonces como aparte todo era, es la sobrina del doctor Santos, o sea, era como que, así un mega caos en el hospital. Y me acuerdo clarito cuando me pasaron de camilla y me llenaron de ese líquido café en todo el cuerpo. Y me acuerdo escucarle al otro ginecólogo decir, reuso cicatrices. O sea, como que me suena tan chistoso, pero como que yo en ese punto decía, ¿por qué eso importa? Claro, importaba porque ellos pueden abrir la cicatriz de la cesárea para no tener que abrir más grande. Pero si en X cantidad de tiempo, en mi caso creo que eran 30 segundos, no encontraban el foco de sangrado, tienen que abrirte para claro. cerrar la aorta y que no sigas perdiendo sangre, porque yo ya no tenía sangre. Pero una pregunta, discúlpame, es que no logro entender. ¿Y tu sangre? Eso O yo sea, también estaba pensando, o sea, Perdiste sangre, pero ¿dónde todo estaba esa estaba sangre? dentro de Estaba mi por cuerpo. dentro, era se estaba hemorragia llenando de interna. sangre. Ay, o Ajá. sea, Todo Ajá. mi cuerpo estaba llenándose de sangre. Entonces, del dolor que yo tenía ridículo era porque la sangre tocaba el peritoneo, que es la parte más sensible que tienen los humanos. Ay, Entonces qué yo horrible. volví a perder conciencia porque el dolor era tan fuerte, porque toda la sangre estaba regada dentro de mí. Yo no tenía nada de sangrado externo. Nada. O sea, ya no tenías en las extremidades, sino en el... Todo, Claro, todo en el estaba colon. regado. Ajá. Todo estaba regado por mi cuerpo. Ay, Dios mío. Entonces, claro, ellos entran y mi ginecóloga entró a la trompa izquierda. Porque ella, ¿qué pensó? En el Se mismo dio en la lugar. trompa izquierda. No, ella pensó, se dio en la otra trompa y explotó. O sea, yo ya, que, o sea, como... para esto cuando yo entré al quirófano, lo único que hice fue preguntarle a la doctora de emergencia, ¿fue un ectópico? Y la doctora me dijo, sí, fue un ectópico. Y yo me acuerdo que en ese punto fue como, no puede ser. O sea, para mí fue como, otra vez se me acabó el mundo. Entonces, claro, mi doctora entra a la trompa izquierda y empiezan a chupar la sangre y no había nada. O sea, veía la trompa perfecta. Y el otro ginecólogo le dice, es acá. ¿Y todo esto Tapan. escuchabas tú? No, No. no. Todo esto me cuenta mi doctora. ¿Es O sea, acá esto me cuenta mi dónde? ¿Es doctora. acá dónde? El otro En lado. el otro a la lado. derecha. Pero es que En la ya- derecha. ¿Cuál no tenía? Pero es que Yo ya- no tenía la derecha. Por Ajá. eso. Entonces, eso era lo extraño. Ajá. Ya absorben la sangre, ya logran tapar, todo perfecto. Yo me despierto en emergencia, en UCI. Y yo le soy súper honesta, me desperté como diciéndole a Dios, ya entendí. Ya, me hiciste una ligadura natural. Y ya entendí, como que ya no van a haber más bebés y fin del asunto. Y el doctor cuando me chequea me dice esto y le digo como que ya caché, ya ligadura natural, ya no tengo que pagar por mi ligadura, jajaja. Y el doctor se me dice, como que no te acuerdas lo que te explicó tu doctora. Y yo, ¿qué? Si no perdiste la otra trompa. Y yo, ¿cómo que no perdí la otra trompa? O sea, como que ¿de qué estamos hablando? Uf. Es tan loco que mi segundo embarazo ectópico fue un embarazo completamente saludable. El embarazo se dio por la trompa izquierda, como se da todos los embarazos, otra vez al primer intento. Pero mi bebé, rebelde, y por eso sé que es hombre, porque hizo lo que no tenía que hacer, se implantó en el huequito que quedó de la cicatriz, pedacito. en el pedacito de trompa que quedó de la primera cirugía. Entonces el bebé creció y explotó. Entonces es más fuerte cuando yo para ese punto siempre pensé que algo se había hecho mal en la primera cirugía y por eso le había perdido al bebé, pero no, cuando te explican que fue un embarazo completamente saludable y que simplemente el bebé decidió implantarse en el único lugar en el que no tenía que implantarse, para nosotros fue súper fuerte. O sea, más fuerte que ya todo lo que se había vivido. Y sí, entonces, como que yo, o sea, son estas cosas que te pasan que por un momento como que le culpas a Dios, te culpas a ti. Yo muchas veces decía, yo tenía miedo de quedarme embarazada de nuevo, ¿por qué me volví a embarazar? No debía haberme embarazado de nuevo. Pero al mismo tiempo como esta gratitud de estoy viva. O sea, nadie podía creer que yo esté viva. O sea, las probabilidades que yo tenía en ese punto de estar viva Era un milagro. Claro. eran nulas. O sea, yo había perdido tanta sangre. O sea, cuando acabaron de medir hasta la última gota de sangre que me sacaron cuando yo salí de alta del hospital,
fue 3.5 litros de sangre. Entonces eran, o sea, Casi toda tu una locura. Claro. Lo que a mí me había pasado no pasa más que, No es como muy les digo, común. el 2%. O sea, es un número bajísimo. O sea, era una cosa súper extraña. Y Pero yo siento que yo ponte para aprender a saber qué hacer o cómo sobrepasar algún problema que tengo, necesito entender la razón. ¿Te dieron alguna razón en algún momento? no, porque este ectópico fue diferente. El anterior ectópico fue que no llegó. El bebé No fue llegó por la al trompa útero. y no llegó al No útero. se implantó en el útero. En este caso, el bebé Pero llegó. aquí, por eso digo, si estaba sano, porque, o sea, ¿cuáles son las probabilidades? Llegó que- y se puso donde no, Donde no tenía que. y ahorita, no O sea, sé si pasó por la trompa. Pasó por la trompa normal, No, se llegó fue al de útero largo. y en el útero yo no sabía que el bebé no llega y se implanta. El Da bebé, vueltas. Da Ajá. vueltas, da vueltas, vueltas da hasta llegar vueltas, al y sitio, hasta ajá. que encuentra un punto y ahí se implanta. Mm. Mi bebé dio vueltas, eso dio no vueltas sabía. y encontró el único sitio en el que no tenía que implantarse. Y no hay manera de, no sé, de cauterizar esa parte. Sí, eso ya se hizo en la Exacto. segunda. A ver qué pasa. En la primera la doctora no hizo eso para evitar que quede una cicatriz muy grande en el útero y que si un bebé se implanta en una cicatriz es muy poco probable que sobreviva. Ujú. Entonces, mi ginecóloga me explicó, es más, cuando nosotros salimos de la primera cirugía, me explicó y me dijo, dejé un cachito de la trompa para que no tengas una cicatriz en el útero y el bebé un futuro bebé puede implantarse como tranquilamente. Y mi bebé decidió implantarse en el único lugar en el que no tenía que implantarse. O sea, los ectópicos más extraños son en el cervix, que es la parte más baja, que igual pasa lo mismo y se implantan en la parte baja, y el de muñón, que es lo que me pasó a mí. Son los dos ectópicos más extraños, porque de ahí los ectópicos comunes son ectópicos como completamente En las extrauterinos o en las trompas. Eso es como lo más común. Entonces, claro, es súper fuerte porque creo que si es que yo hubiera visto como que se dio en otra vez en la trompa y ya eran como cuestiones externas que tal vez, como tú dices, tal vez encontrarle un porqué sería un poco más sencillo. Yo Pero creo que literalmente jamás... pensaba lo que tú decías al principio, como que me operaron mal, me hicieron mal, o sea, yo hubiera pensado, obviamente el primer pensamiento es eso, o sea, Abogada. error, claro, error, No, y sí. está mal, o sea, y eso es lo que dicen los médicos, siempre que las cosas salen bien, gracias Dios, y cuando las cosas están mal, el médico es mal. Exacto, Pero exacto. No, los y médicos sabes que, son bueno, en mi bendecidos. caso, yo no me pasó tanto que le culpé a la doctora, no sé, yo no le culpé nunca a la doctora, la verdad, yo siempre me culpé a mí. Mi familia le culpaba a la doctora. Ay, no. O sea, mi familia nunca le atacó a la doctora ni nada, sino como que decían, de ley la doctora hizo algo mal, de ley. Obviamente mi primo médico era como que no hizo absolutamente nada mal. Entonces, sí, o sea, es muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero y después ya, ¿qué te dijeron para cuando te cerraron y todo? ¿Cuáles son las indicaciones? O sea, ¿qué se hace después de que perdiste tanta sangre? ¿Cuánto tiempo te quedaste en el hospital? A ver, yo estuve 2 días en UCI. O sea, a ver, para esto yo me despierto. Es que sí, la historia es como más compleja porque yo me despierto en UCI la primera vez y tenía un poco de molestia, pero sangraba mucho. El dren se llenaba súper rápido. Y de un momento para el otro el dren dejó de sangrar. Y el doctor intensivista le dice al otro médico como que destapemos el dren porque seguramente se taponó. Y el rato que destapan el dren, pegaron el dren a mi peritoneo. Ay, Y yo no. vuelvo a morir del dolor y mi presión se vuelve a bajar por completo y vuelvo a perder Miércoles. conciencia. Pero para ese punto yo ya no corría peligro porque ya no había sangre, yo no estaba perdiendo sangre. Ajá. Ya. Mi desmayo Fue es por el dolor. por el dolor. Ajá. Entonces tuvieron que volver a operarme. Ay, no. Mi familia por fuera solamente escuchó, hay que volver a ingresarle y hay que volver a intervenir. Ay, no. Ay, no. Y el bebé. No, mi Ay, gordito. Es que yo no, solo pues me sí. imagino a mi hijo porque tiene la misma Exacto. edad y esto fue hace Nada. 3 meses. 3 meses, Ah, wow. 25 de julio. Wow. Hace nada. No. Fiebre, Y no son ni 3 meses, ve. no, nada, 2 meses y medio. Sí, 2 meses, días. un par de semanas. Entonces, claro, yo me despierto la segunda vez y que igual creo que las cosas pasan por algo. Si no hubieran hecho eso, para mí hubiera sido una noche súper difícil porque todavía tenía mucha sangre dentro de mi cuerpo, entonces todavía está molestia, está quemazón, la sangre quema. No sé si ustedes sabían, pero cuando tienes sangre regada, arde. Es como que tienes un ardor interno. No. Me ardía aquí, No sabía. me ardía como que todo, me ardía la espalda, o sea, es como un ardor. Entonces, claro, cuando vuelven a entrar,
para ver si es que había todavía como alguna parte en la que yo esté sangrando, me limpiaron todo. Entonces, cuando yo me despierto en UCI de nuevo, yo pensé que me había muerto, porque me desperté y no tenía nada de dolor. Estaba yo solita en el cuarto, un cuarto blanco. Todo en UCI, blanco, eso era todo decir belleza, eso. todo maravilla. Ay, no Dios tenía mío. nada de dolor. Entonces yo dije, me morí. O sea, yo solo estaba esperando que Dios entre caminando. O sea, sí, les juro. Yo decía, ¿en qué momento Jesús entra Como en así las pelis. O el y se diablo. me sienta? Con la voz No, porque de- era todo blanco y ¿Cómo paz. se llama? Morgan Freeman. Morgan Freeman. No, yo dije el primer, o sea, mi primera despertada de ley fue como el purgatorio, así como fue mi momento de, esto es lo que tienes que pagar para Ya llegar no me al llevaron cielo. al cielo, me quedé Literal. por ahí. Y cuando me desperté como que dije, de ley este es el cielo, o sea, no había nadie, yo estaba en paz pura, no me dolía nada. Oye, en serio parece una película. Es- O sea, de sí. terror, pero... Que la contraten para Netflix. Y entra no, ni siquiera entra. Yo empiezo a decir, pensé y dije como que en los sueños uno no puede hablar. Y yo, hola, hola. Y empezaba a decir como Probando, más fuerte, probando. literal. Prueba Y el claro, micrófono. entra la enfermera y yo dije como, ese no es Dios. Así como, no creo que se vea así Dios. Sí puede ser mujer, pero no sé si se ve así de chiquita. Entonces, claro, mi pregunta para que vean lo chistoso y cómo es el humano, le dije, ¿estoy viva? Y la doctora, la enfermera se me rió y me dijo, sí, estás. Y me dijo, sí, acabas de salir de tu segunda cirugía, Ay, como no, todo me está muero. bien. Para esto era la 1 de la mañana. ¿Y si Yo me tenía desmayé seguro a la médico? 1 de la tarde, sí, Ay. gracias a Dios. Sí, eso. Y le digo, siguiente pregunta pendeja, ¿y mi familia ya sabe que estoy bien? O sea, era obvio que mi familia ya iba a saber que yo estaba bien, pero fue como, mi familia ya sabe que estoy bien. Y ella, sí. Solo empecé a llorar. O sea, fue como así de esos llantos o sea, como que estoy aquí. Sobreviví. Y de nuevo yo para ese punto pensé que ya. O sea, yo dije, ya entendí. Ya no voy a tener más hijos. Mi hijo va a ser hijo único forever y va a tener 2 hermanos en el cielo. Y listo. O sea, como que yo ya estaba completamente hecha al dolor. Que cuando me dijeron, tu otra trompa sigue intacta y tú sigues exactamente igual que la vez anterior. Me acuerdo que solamente regresé a ver el cielo y le dije, eres tan hijo de tu recontra madre. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿por qué? O sea, como que solamente me cortabas la otra trompa y se acababa todo este caos. O sea, y yo volví a ese punto de, no quiero volver a embarazarme. Mi esposo llegó y lo primero que le dije es, te haces la vasectomía. Porque yo estaba así como, no quiero saber nada de otro bebé. O sea, era como que yo no quiero volver a pasar por un Pero embarazo. te cauterizaron. Claro, entonces le dejaron ya súper selladito. Y claro, en esta ocasión ya, porque mi esposo les dijo, nadie le habla de bebés a Pamela, porque como les digo, en la primera pasó eso y para mí fue súper fuerte. Mi doctora me dijo, dependiendo de la decisión que tomen, dejamos esto así, te explico como que cómo quedó. Y ya en la cita, cuando yo fui a la cita como después de la semana de reposo absoluto, ahí me explicó esto de que fue un embarazo completamente saludable y que el bebé se había implantado ahí. Entonces nada, es una recuperación súper fuerte, porque aparte de que físicamente es fuerte, yo tengo un bebé de 2 años, la Eli sabe lo que involucra tener un bebé de 2 años, o bueno, todas ustedes saben lo que involucra tener un bebé de 2 años, pero mi gordo demanda demasiada energía y yo no, aparte de que desaparecí de su vida 5 días, o sea, me vio botada en el piso. Después de verme botada en el piso, desaparecí de su vida 5 días. Cuando me volvió a ver, me vio conectada de miles de maneras. Tienen que saber que como yo perdí, o sea, como yo no tenía arterias, venas, nada, se tapaban las vías. Entonces yo cuando me despierto tenía vías en todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo. Qué feo. Que igual yo preguntaba, ¿por qué no me sacaron? O sea, ¿por qué me dejan todo? Como te ponen tantos anticoagulantes. Si me sacaban, eso hubiera estado... Entonces no podían sacarme. Y yo tenía una vía segura, que es una vía que va directo al corazón. Entonces estaba toda conectada. Claro, cuando mi bebé vino yo ya no estaba con eso. Esperamos por eso a que me saquen todo para que mi bebé me venga a ver. Y lo otro loco es que yo, como les digo, mi primer embarazo ectópico fue salí del hospital el día del cumpleaños de mi primer gordito, del Nico. Y mi segundo embarazo ectópico salí de mi cumpleaños del día de mi cumpleaños. Salí del hospital el día de mi cumpleaños. Yo cumplía 32 años. Por eso, para mí, literalmente fue un mensaje de Dios de que volví a nacer. Obvio. Volví a nacer. Salí el Renaciste. 28 de junio cuando las posibilidades de que yo esté ahí eran prácticamente nulas. Y con ese segundo ectópico dije, yo de este tema voy a hablar. Y aquí estamos. Y aquí estamos. 3 porque horitos después. Muchas porque- gracias por compartir tu historia. No, de nada. Creo que
una de las cosas, y digo por si cualquier mamá, así como a mí me sirvió haberle oído a la UTI, porque obviamente cuando me pasó el primero yo volví a escuchar lo de la UTI y verle a ella también, y ver que tenía otra hija, y como que ver que dije, se puede. Creo que es importante eso, hablar para que si a alguna otra mamá le pasa en algún momento, sepa que las cosas van a mejorar. Y también, si es que alguna mamá ya pasó y no lo habló y todavía tiene eso metido en ella, que lo saque, que hable. Ustedes no tienen idea cuánta gente de mi entorno me escribió a decir que ha pasado o por ectópicos o por pérdidas. Claro, sí, es que es súper común. Es impresionante. Pero ¿y a ti cómo te hubiera gustado que alguien te acompañe en este duelo? Es que cada uno fue diferente. Entonces, por eso creo que es súper, súper difícil. O sea, creo que lo más importante es preguntarle a la mamá si está bien, si necesita algo, si quiere conversar. Creo que lo primero que haría con cualquier mamá que pase eso es decirle, como dijiste tú, como el acompañamiento profesional desde el segundo 1. A mí eso no me pasó en el primero. Y atravesar una recuperación emocional sin ayuda, no saben lo fuerte que fue. Yo con el segundo, como yo sabía todo lo que me pasó, yo pedí que mi psicóloga vaya a UCI. Entonces ella fue desde el segundo 1. Y ustedes no saben cómo cambió mi recuperación emocional, que es, creo que un 80-20 a la parte física. Entonces, sí creo que tiene que haber mucho más de acompañamiento emocional en el sentido de como qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Y si es que una mamá quiere hablar de esto, escucharle. Así que sí, eso. Y bueno, tuvimos que hacer una pequeña pausa porque realmente los sentimientos nos abrumaron, llegaron a nuestro corazón. Estábamos todas con lágrimas en los ojos, pero también de felicidad, porque es increíble conocer a una persona que nos cuenta desde lo más profundo toda su experiencia, cosas que desconocíamos. Y claro, tal vez muchos la vimos como yo en el TikTok, y les aseguro una cosa, o sea, el momento en que ella entró, yo sentí esa energía y esa fuerza, esa aura, y no me canso un segundo de verla. Y, o sea, yo quisiera que todos la vean, pero bueno, es una persona súper fuerte, es una persona que refleja esa fuerza y cómo transmite su mensaje, y realmente nos ha llegado a todas a nuestra fibra más íntima como madres. Y bueno, el mensaje que ella nos deja es que lo compartamos. Las experiencias que tenemos las madres debemos compartirlas. Debe existir la tribu, debe existir la amistad y la confraternidad entre las madres, porque eso es lo único que termina por verbalizar y sacar todos esos sentimientos que todas las mujeres que atraviesan por esta etapa sienten. Entonces, bueno, con ese mensaje nos quedamos y le agradezco nuevamente por compartir esta hermosa historia. Gracias, Pame. Yo también te quiero agradecer por tu valentía, y lo único que les puedo decir es que la vida es un regalo y yo me siento muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Así que con eso cerramos el episodio de hoy. No se olviden de compartirlo y de seguirnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Sacadas la Madre, y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Bye bye. Chao, gracias.